Buenas, mi nombre es María Nazaret Piedra Quirós. Soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica. El día de hoy vamos a revisar el tema de manejo del lactante febril. Como cronograma, ¿verdad? Para dar un orden de los puntos a revisar el día de hoy, tenemos definición, epidemiología, fisiopatología, antecedentes, etiología, evaluación clínica, manejo y conclusión. Según el Nelson, la fiebre es aquella temperatura rectal mayor o igual a 38 centígrados. Se debe recordar que la temperatura rectal es 6 centígrados superior a la temperatura oral y 1,1 centígrados superior a la temperatura axilar. Hay que tener en cuenta que la fiebre cuantificada en el hogar se debe tener también como válida hasta demostrar que el paciente no tiene riesgo de una infección bacteriana seria, aun cuando esto no se logre confirmar al momento de la evaluación inicial. Otro dato importante es que si el paciente se encuentra cubierto o excesivamente abrigado, se aconseja descubrir un poco y tomar la temperatura en un ambiente más controlado dentro de unos 15 a 30 minutos después. Por otro lado, el concepto de lactante se clasifica en dos, que sería el lactante menor, que va de los 28 días hasta los 12 meses, y el lactante mayor, de los 12 meses hasta los 24 meses. En cuanto a la epidemiología, la fiebre es uno de los principales motivos de consulta de urgencias de pediatría, ¿verdad? Estimándose una incidencia aproximada de entre el 10 al 15% de las consultas, sobre todo en menores de 3 años. También se estima una prevalencia de hasta un 20% en el lactante menor de un mes, de un 9 a un 14% en los menores de 3 meses y desciende hasta un 3 a un 5% en los mayores de 3 meses. La mayoría de los niños febriles de 1 mes a 2 años de edad, sin un foco evidente de infección en el examen, sería fiebre sin foco, tienen una enfermedad viral autolimitada. Sin embargo, un pequeño número de estos pacientes se encuentra temprano en el curso de lo que es una infección grave, que esta puede ser un ejemplo, la meningitis bacteriana. Por lo tanto, la principal preocupación de un paciente con fiebre sin foco es si se presenta, ¿verdad?, una bacteremia oculta, que esas serían bacterias patógenas en el torrente sanguíneo, pero sin signos ni síntomas focales en el examen. Los microorganismos causales más frecuentes de la bacteremia oculta son el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae. El lactante febril a veces causa contrariedad debido a que presenta síntomas similares a lo que son la sepsis en niños, ¿verdad? Por lo cual es un desafío diagnóstico porque es difícil distinguir entre bacterias graves e infecciones virales que son más benignas. Por lo cual es importante reforzar lo que es el concepto de sepsis neonatal. Sepsis neonatal es la afección sistémica de origen bacteriano, viral o fúngico que se asocia con cambios hemodinámicos y otras manifestaciones clínicas que como resultado va a dar morbilidad y mortalidad. Se clasifica como sepsis temprana y sepsis tardía, donde la temprana suelen aparecer en las primeras 72 horas de vida. Es debida al estreptococos del grupo B y se manifiesta en los primeros 7 días de edad. Se adquiere antes o durante el parto y generalmente representa una transmisión vertical de madre a hijo. La sepsis tardía se presenta después del parto o después de los 3 a 7 días posparto y se atribuye a microorganismos adquiridos en el entorno hospitalario o la comunidad. Cuando nos referimos en este caso a estreptococos del grupo B, aquí las manifestaciones clínicas se darán desde 1 semana a 3 meses de edad con infecciones que se desarrollan después de los 3 meses de edad. Y la población de bajo peso al nacer tiene más riesgo de padecer lo que es una sepsis neonatal.
En cuanto a la fisiopatología de la fiebre, pues bien, ¿verdad? La fiebre es una respuesta a la liberación de mediadores pirógenos endógenos denominados citocinas, en particular la interleuquina 1. Estas citocinas estimulan la producción de prostaglandinas por el hipotálamo. Al ser estimuladas las prostaglandinas, estas van a reajustar y elevar el punto de regulación de la temperatura. La fiebre va a desempeñar un papel integral, ¿verdad? En lo que es la lucha contra alguna infección, y aunque puede ser molesta en algunos casos, algunos estudios indican incluso que bajar la fiebre puede prolongar algunas enfermedades, ¿verdad? Sin embargo, la fiebre aumenta el metabolismo e impone lo que son exigencias a lo que es el aparato cardiopulmonar. Por lo tanto, puede ser mortal en niños con compromiso, ¿verdad? Ya sea a nivel pulmonar, a nivel cardíaco o con un grado de deterioro neurológico. En cuanto a antecedentes o bien datos relevantes de la fiebre en los lactantes, es una enfermedad febril, ¿verdad? Aguda. Es de las consultas más frecuentes en el servicio de emergencias. Tiene una probabilidad de infección bacteriana grave, cerca del 7%. Antes de la vacunación universal contra el Haemophilus y el Streptococcus pneumoniae, del 3 al 25% de los lactantes se presentaban con fiebre y bacteremia. Estos eran lactantes mayores que tenían fiebres sin signos y síntomas, pero sí tenían hemocultivos positivos por el Haemophilus influenzae y el neumococo, que es lo que se llama bacteremia oculta, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente. La vacunación de la rutina, ¿verdad? Disminuyó lo que es la incidencia de las enfermedades invasivas. En cuanto a la etiología, la enfermedad meningocócica o meningitis bacteriana son niños que tengan apariencia agudamente enfermos, lesiones purpúricas, llenado capilar lento mayor a 3 segundos, que tengan rigidez nucal y alteración de la conciencia y estados convulsivos. Otra etiología puede ser la encefalitis por herpes simplex. Eso se necesita ver si el paciente presenta signos neurológicos focales, convulsiones focales o bien alguna alteración de la conciencia. Otra etiología puede ser una infección del tracto urinario, ¿verdad? También debemos ver que el paciente no tenga vómitos o tenga vómitos, que tenga un retraso al alimento, letargia, irritabilidad, dolor abdominal, disuria o aumento de la frecuencia urinaria. Es importante recordar que la infección del tracto urinario es la infección bacteriana más prevalente que se presenta sin signos claros de infección en niños vacunados, aunque la infección del tracto urinario y la pielonefritis pueden presentarse sintomáticamente. Con frecuencia se pueden presentar en niños de 3 a 36 meses sin síntomas específicos. Entonces, estas infecciones urinarias no reconocidas pueden presentar daño renal permanente y en casos graves incluso una insuficiencia renal. Entonces, hay ciertos grupos con mayor riesgo de prevalencia de una infección de tracto urinario, como por ejemplo son las niñas blancas menores de 2 años o los niños no circuncidados. Otra causa puede ser una artritis séptica, osteomelitis. Ahí debemos observar si hay limitación o inflamación ósea, si el niño claudica o si tiene algún impedimento, ¿verdad? En la movilidad de alguno de sus miembros. Otra causa puede ser la neumonía. Aquí el paciente presentaría síntomas como taquipnea, crépitos, aleteo nasal, cianosis o niños que en aire ambiente saturen menos del 95%. En las causas virales, estas son las más prevalentes en cuanto a presentar fiebre en niños menores de 3 años. Una infección viral no descarta que el niño no tenga una infección urinaria concomitante,
por lo cual el análisis de orina y el cultivo deben seguir siendo una parte estándar en lo que es el diagnóstico para niños pequeños con fiebre sin foco identificable. Infecciones virales como el adenovirus, el enterovirus, la influencia son causantes de fiebre. También enfermedad como el Kawasaki, ¿verdad? Que es un criterio de 5 días de fiebre, infección conjuntival no purulenta, mucositis, edema en manos y pies, adenopatía cervical. Entonces aquí se debe preguntar a los padres por estos síntomas desde que inició la fiebre y recordar que en menores de 1 año puede presentarse como un Kawasaki incompleto y que tienen más riesgo de lo que son anormalidades coronarias. Otro punto de causas virales serían las infecciones importadas. Se debe realizar una buena historia clínica para ver si el niño ha realizado viajes recientes y considerar entonces la posibilidad de infecciones importadas de acuerdo a la zona que visitaron. En cuanto a la evaluación clínica, es muy importante identificar signos o síntomas de condiciones que amenazan la vida, identificar signos o síntomas de sepsis, también reconocer los signos o síntomas de alto riesgo para desarrollar enfermedades graves y, muy importante, medir los signos vitales. Con respecto a la evaluación, para una adecuada evaluación del paciente se requiere una historia clínica que describa bien el comienzo de la fiebre y las características de esta, ¿verdad? El método también con el que se cuantificó la temperatura, así como los signos y síntomas asociados a la fiebre. Además, es importante la historia prenatal y perinatal, las enfermedades de la madre y la exposición a contactos enfermos. También el riesgo de transmisión vertical y hospitalizaciones. Y lo más importante, preguntar por el esquema de vacunación del paciente. Bueno, al evaluar al paciente febril, se pueden utilizar diversos criterios que hay para identificar pacientes con bajo riesgo de desarrollar una infección bacteriana seria. Tenemos 3, que son el Rochester para menores de 60 días, el Philadelphia entre 29 y 56 días y el Boston para niños entre 1 y 3 meses. Sin embargo, el Rochester es el que más se utiliza y es el que vamos a ver a continuación. Bueno, esta es una escala de observación clínica que estos criterios tratan de identificar a los niños con bajo riesgo de infección bacteriana, lo que permite un manejo menos agresivo. Como punto 1, primero que el lactante tenga un buen aspecto general. Como 2, ¿verdad? Que el lactante sea previamente sano. ¿Qué significa esto? Que haya nacido a término, que no recibió tratamiento antimicrobiano perinatal, que no fue tratado de hiperbilirubinemia inexplicada, que no recibió ni estaba recibiendo tratamiento antibiótico, que no haya estado hospitalizado previamente, que no tenga una enfermedad crónica de base, que no fue hospitalizado durante un periodo superior al de su madre. También en ausencia de signos evidentes de una infección de piel, de tejidos blandos, huesos, articulaciones u oídos, y que los valores de laboratorio tengan una cifra de leucocitos en la sangre periférica de entre 5.000 y 15.000, un recuento absoluto de callados inferior a 1.500, menos de 10 leucocitos por campo en sedimento urinario y menos de 5 leucocitos por campo en una extensión de heces. Estos son los más utilizados. En cuanto al examen físico, evaluamos el triángulo de evaluación pediátrica, el cual nos ayuda a tener una impresión del paciente mediante la apariencia general de la piel
la circulación de la piel y el esfuerzo respiratorio. Esto nos va a permitir identificar anormalidades, ya sean respiratorias, metabólicas, circulatorias o del sistema nervioso central. Por eso debemos observar, ¿verdad?, el estado de alerta del paciente, la respuesta a estímulos, la capacidad para alimentarse, la actividad motora, la irritabilidad y el estado de la fontanela. Luego de realizar este triángulo de evaluación pediátrica, debemos proceder a hacer el ABCDE, que en forma de recordatorio tenemos revisar la vía aérea, ¿verdad?, que esté habitualmente permeable, puede verse comprometida si existe disminución del nivel de conciencia, por lo cual tenemos que estar alertas en cuanto a esto. Debemos vigilar la ventilación, debido a que puede existir taquipnea sin esfuerzo, compensatoria o acidosis metabólica. O sea, debemos ver que el paciente no tenga dificultad respiratoria. También revisar la circulación, si hay presencia de taquicardia, si hay hipotensión o si hay algún signo de shock. Revisar el estado neurológico del paciente para ver si hay una posible alteración del nivel de conciencia y también buscar lo que son las lesiones petequiales o purpúricas. Luego de esto, debe efectuarse la evaluación secundaria, completando el examen físico y antecedentes del paciente. Y al momento de la exploración se deben descartar signos locales de infección de piel, ¿verdad?, de oídos, conjuntivas, además de revisar los síntomas de infección del tracto respiratorio o gastrointestinal. También se debe hacer un examen musculoesquelético y se debe descartar brotes vesiculares en mucosa y piel, así como ictericia. También es importante documentar anormalidades de signos vitales, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la oximetría de pulso, así como la presión arterial. Y se debe evaluar el estado de hidratación y diuresis del paciente. En cuanto al manejo del lactante febril, muy importante, si hay fiebre más evidencia de la infección viral y un urocultivo negativo, no se debe iniciar antibióticos empíricos. Por el contrario, si hay fiebre más foco de infección, ya sea infección en piel, neumonía, otitis o enteritis, el manejo es de acuerdo al síndrome clínico. Para niños con fiebre sin signos de infección localizada o que las probabilidades de identificar un contaminante son 100 veces más probables que identificar un patógeno verdadero, o el manejo se ha alejado de la evaluación de recuentos sanguíneos completos, hemocultivos y antibióticos empíricos de cualquier tipo. En cuanto a recomendaciones del manejo, en pacientes febriles sin foco, con vacunación incompleta o inmunodeficiencias hereditarias o adquiridas, se recomienda un hemograma, hemocultivos, análisis de líquido cefalorraquídeo, ¿verdad?, en pacientes que tengan clínica de afecciones del sistema nervioso central, valoración de antibiótico empírico en estos casos, si los pacientes son de alto riesgo. En niños con fiebre sin foco, que no son de alto riesgo, el manejo es de acuerdo a los criterios médicos, ya sea que ameriten un hemograma o un ego con urocultivo. No se debe prescribir antibióticos a niños con fiebre sin foco. Se debe hacer una evaluación completa o referir al especialista en caso de que se sospeche que puede haber algo más, o bien vigilarlo periódicamente. También niños con síntomas y signos de una bronconeumonía que no sean ingresados en el hospital no requieren una radiografía de tórax de rutina. En caso de pacientes lactante febril no hospitalizado, se debe tener certeza de haber realizado todos los exámenes indicados y dar cita de revaloración en 24 horas.
y dar, por supuesto, recomendaciones a los padres. En cuanto a lo que son las intervenciones medicamentosas, se debe considerar el paracetamol o el ibuprofeno. Utilizar solo si el niño se encuentra irritable es como el punto más destacable, y considerar cambiar por otro medicamento si no se logra un alivio en el niño, y evitar dar ambos medicamentos simultáneamente. En cuanto al abordaje en emergencias del lactante febril, acá lo podemos ver. Si estos son para pacientes con edades entre 3 y 36 meses, ¿verdad? Que consultan al servicio de emergencia con fiebre sin foco. Entonces, si presenta fiebre mayor o igual a 39 centígrados, se debe realizar un hemograma y un ego. Si el leucograma está con más de 15,000 leucocitos, si lo tiene, entonces el paciente se encuentra, y si está en un buen estado general o no luce tóxico, entonces se egresa al paciente y se da referencia para seguimiento en 24 horas en el área de salud local. Si no es así, entonces se debe valorar una hospitalización en el servicio de emergencias para ampliar los estudios. Entonces se debe realizar una PCR, hemocultivo o una punción lumbar si lo amerita. Si estos procedimientos son normales, entonces se egresa al egresar del servicio de emergencia con cita en 48 horas en consulta extemporánea para valorar cultivos. Si, por el contrario, los exámenes son anormales, entonces se da ingreso hospitalario para indicar tratamiento antibiótico empírico y continuar el manejo. Si el paciente no presenta una fiebre mayor o igual a 39 y si tiene menos de 5 días, no son necesarios entonces exámenes complementarios, se da egreso y se recomienda el seguimiento en 24 horas en el área de salud que le corresponda. Como conclusiones, tenemos que el uso generalizado de vacunas contra Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae ha disminuido lo que es la frecuencia de la bacteriemia oculta, que la mayoría de los casos de fiebre aguda se debe a infecciones virales, que no se debe administrar antibióticos en caso de que el paciente presente una infección viral. Se deben evaluar los criterios del paciente febril con bajo riesgo de presentar una bacteremia seria y realizar, por supuesto, una buena historia clínica y el triángulo de evaluación pediátrica. Acá está la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención. Espero haberles sido de ayuda con esta información.